¿Qué tal, amigos de Salud TV? Buenas tardes y bienvenidos a su programa. Llegamos al jueves 15 de octubre. Estamos a la mitad del mes, increíble. Pero con otro tema dirigido a todos ustedes para que sigamos aprendiendo juntos. El tema gracias a Ultra Doceplex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presenta. Bueno, ¿sabían ustedes que el 12 de octubre se celebró el Día Mundial de la Artritis Reumatoidea? ¿Ya ha oído usted hablar de esta? ¿Quiere saber más? ¿Quiere conocer al respecto? Bueno, pues ese es el tema del día de hoy. Veamos la cápsula y luego le cuento con quién estaremos. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presentó. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica que se caracteriza por el dolor, inflamación y pérdida de la función de las articulaciones. Usualmente afecta a las que están ubicadas en las manos, muñecas, rodillas, pies y tobillos. Este padecimiento aparece por un periodo corto o las molestias se pueden presentar intermitentemente. La forma más severa puede durar toda la vida. Esta enfermedad es más común en mujeres que en hombres, especialmente en la tercera edad. Las personas se sienten enfermas y cansadas y a veces presentan fiebre. No se conoce la causa de la artritis reumatoide. Los genes, el ambiente, las hormonas serían factores de riesgo. Para conocer más sobre la artritis reumatoide, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Bueno, artritis reumatoidea, esa es una de las tantas patologías que pueden afectar a las articulaciones, pero eso es muy aparte. Hoy estaremos hablando de muchas cosas. Tengo el gusto de contar acá en el set con el doctor Juan Carlos Rodríguez, él es ortopeda. ¿Cómo estamos, Doc? Muy bien, gracias. Un gusto nuevamente estar por acá. Esperemos que podamos desarrollar lo mejor posible este tema y que sea de mucha ayuda para los televidentes. Excelente, doctor. Me encanta poder contar con su presencia. Gracias. Acá estamos, ya estamos en esta nueva normalidad en la cual definitivamente aquí estamos manteniendo todas las medidas y es opción suya. Si usted quiere estar con la mascarilla, doctor, no hay ningún problema, está bienvenido, así que estamos. Bueno, también nos acompaña vía Skype. Tenemos a la doctora, ella es reumatóloga, la doctora Claudia Ayala. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bien, gracias por la invitación, muy buenas tardes. Es un gusto realmente para nosotros estar a través de este medio, doctora, compartiendo con usted y más en este día, pues en el marco que se celebró hace poco el Día Mundial de la Artritis Reumatoidea. Cuéntenos un poco acerca de esa conmemoración, por favor. Sí, pues realmente no estamos un poquito tarde, sino que estamos en medio de dos celebraciones muy importantes para nosotros, ya que el 12 de octubre se celebró el Día Internacional de la Artritis Reumatoide, pero muchos no saben que también el 16 de octubre es el Día del Niño con Enfermedad Reumática. Entonces estamos justo en el momento para que hablemos sobre estas enfermedades que no solo afecta a personas de la tercera edad, sino también a personas en edad productiva e incluso a niños. Bueno, excelente, doctora, definitivamente. La artritis reumatoidea, bueno, cuando uno habla de artritis, y usted que está en casita no me dejará mentir, siempre piensa que artritis es una enfermedad en sí, pero hablemos un poco del término, doctor Juan Carlos, para establecer también las diferencias, ¿verdad? Ok, artritis, solamente el término estamos hablando que es una inflamación de cualquier articulación, ¿verdad? Ya ponerle apellido como artritis reumatoide, estamos hablando de una entidad patológica en específico, ¿verdad? Tenemos muchas causas de por qué nos pueden inflamar las articulaciones, ¿verdad? Un golpe puede ser una de las principales causas, una infección también puede ser una de las causas de por qué nos puede inflamar las articulaciones. Pero en el caso específico de la artritis reumatoide,
estamos hablando de una enfermedad que afecta a todas las articulaciones del cuerpo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad autoinmune. ¿Qué queremos decir con esto? Es que el sistema inmunológico, es decir, las defensas de nuestro cuerpo, están atacando nuestras articulaciones principalmente, y es por eso de que las articulaciones, sobre todo las pequeñas, se ven afectadas. También afectan las articulaciones grandes, pero las más afectadas y la sintomatología principal se dan en las articulaciones pequeñas, como el de las manos y el de los pies. Muy bien, entonces ahí tenemos, para que la gente que esté en casa le quede claro, artritis en sí solo es un término que denota la inflamación de cualquier articulación, ¿cierto, doctor? Correcto. Pero ya la artritis reumatoidea en sí es un diagnóstico, es una patología dentro de las patologías de las enfermedades autoinmunes. Doctora Claudia, quizás para que también la gente entre en relación con todo, hablemos un poco cuáles son todas esas enfermedades autoinmunes para que la gente relacione y diga, ok, todas estas son las autoinmunes de las que habla el doctor Juan Carlos Rodríguez. Expliquemos un poquito por qué se dan. Bueno, fíjense que el sistema inmunológico es el que nosotros conocemos como sistema de defensa o sistema inmunológico. Entonces, la misión de este sistema es cuidarnos y protegernos de todo aquello malo que quiere entrar en nuestro cuerpo. Pero por causas, ya como lo mencionabas, genéticas, pueden haber alteraciones que nos predispongan en algún momento de la vida que este sistema se desordene y en lugar de estarnos solo defendiendo, empiece a atacar nuestro propio cuerpo. Entonces, cuando produce ataque a los huesos, a las articulaciones, entonces ahí estamos hablando de artritis. Pero no es la única enfermedad, o sea, la artritis reumatoide no es la única que puede presentar dolores articulares, como tú lo mencionabas, sino también otras enfermedades reumáticas como la artritis causada por gota, o sea, por ácido úrico, que es la gota. También enfermedades autoinmunes como el lupus pueden cursar con inflamaciones articulares y producir artritis. También los niños pueden presentar estos dolores o inflamaciones y tener lo que nosotros conocemos como una artritis idiopática juvenil. Entonces, por eso es tan importante conocer la causa de la inflamación y del dolor de estas articulaciones, que el tratamiento pues es muy diferente dependiendo del diagnóstico. Okay. Doctor Juan Carlos, siempre es una pregunta de rigor, si nos puede hacer la diferencia entre una artritis y una artrosis. Ok, la artritis es una enfermedad autoinmunológica que nos va a causar una inflamación aguda en la mayoría de los casos, y se manifiesta así: inflamación de las articulaciones, calor local, eritema, es decir, enrojecimiento de las articulaciones. La artrosis es una enfermedad crónico-degenerativa, es decir, que tenemos una enfermedad que poco a poco se va desarrollando, y principalmente es por la edad. Y hacemos énfasis en la edad no porque sea la edad propiamente dicha que nos va a causar la enfermedad, sino que es un proceso tan largo que se va a dar sobre todo en personas mayores de 50 años. Sin embargo, se puede dar antes. ¿Qué es la artrosis en términos prácticos comunes? Es el desgaste del cartílago articular en las articulaciones, mientras que la artritis reumatoide o la artritis en general es la inflamación de esta. Las dos son entidades que se pueden ver en las articulaciones pequeñas y grandes, independientemente cuál sea. Pero es más común, por ejemplo, la artrosis en los miembros inferiores, porque son los que reciben carga, los que soportan peso. Por lo tanto, es más común que veamos artrosis, el desgaste del cartílago, en las articulaciones, principalmente en la rodilla, segunda es la cadera, y lo podemos ver también en los tobillos. En los miembros superiores es menor la incidencia de este tipo de problemas, sin embargo se puede dar. Sobre todo en el hombro podemos ver artrosis, es decir, el desgaste del cartílago. En cambio, la artritis reumatoide, como lo vamos a ir explicando más adelante, la sintomatología está enfocada principalmente en las articulaciones pequeñas de las manos, de la muñeca y en los pies. También afecta a las grandes, pero principalmente se ve a este nivel. Muy bien, entonces una articulación afectada por artritis está inflamada y una articulación afectada por artrosis lo que está desgastada. Correcto. Y el dolor va en referencia al desgaste de la articulación. Hay síntomas como el paciente siente que raspa, que truenan las articulaciones, principalmente la rodilla, la crepitación, ustedes lo van a escuchar como un raspado, ¿verdad? Se oye, nosotros tenemos un signo que se llama signo de cepillo positivo, por ejemplo, en la rodilla, que cuando movemos la rodilla se oye como crepita, raspa la articulación.
Eso se logra ver o se puede ver en una artritis reumatoide, pero es secuelas de la enfermedad, porque también se puede producir. La artritis reumatoide llega a destruir el cartílago, por lo tanto lo destruye, lo desgasta y puede tener sintomatologías y signos iguales que una artrosis, pero obviamente la entidad, el origen es diferente. Muy bien, a ver, doctora Claudia, ¿quiénes pueden tener artritis reumatoide? Sexo, hablemos de género, hablemos de edad, hablemos de raza. Bueno, Doctora. La artritis reumatoide se puede presentar en cualquier momento de nuestra vida, pero es más frecuente. Entonces tenemos que la artritis reumatoide es más frecuente entre los 20 y los 50 años. Como hablábamos, son edades, edades donde las personas son altamente productivos todavía, donde están haciendo todas sus actividades. Antes también la artritis puede presentarse en niños, y es lo que llamamos. No lo mencionaba, también esta puede presentarse después de los 50 años, pero esta se presenta comúnmente acompañando pues el desgaste de cartílago, como mencionaba, que es la artrosis. Es más frecuente estos artritis en nosotros las mujeres. Es parte de las enfermedades reumáticas. La mayoría de enfermedades autoinmunes es más frecuente en nosotros las mujeres. Muy bien, bueno, vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Este día estamos hablando de artritis reumatoidea. Estoy con la doctora Claudia Ayala enlazada vía Skype y el doctor Juan Carlos Rodríguez, ortopeda, que está acá con nosotros. Bueno, hablábamos artritis y artrosis, ambas producen dolor. Ese sí es un factor común, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Qué procede qué sería en el orden, por el orden, para ir descartando? Porque normalmente es raro, y la doctora Ayala no me dejará mentir, que un paciente con dolor en articulaciones vaya de una vez al reumatólogo. Por lo general busca al ortopeda, ¿no? Por lo general. ¿Qué procede realizar, investigar? Bueno, la sintomatología es muy importante, ¿verdad? No es lo mismo detectar a un paciente que tiene dolores, a pesar que puede tener dolores en varias articulaciones, es de saber distinguir a qué patología nos estamos enfrentando. En el caso de una artritis reumatoide, como lo habíamos mencionado principalmente, los síntomas se van a enfocar en las manos. Es un dolor articular. Al examinar las manos vamos a ver inflamadas, enrojecidas, con mucho dolor. Es bien característico que el paciente refiera que por las mañanas amanece con sus manos y muñecas rígidas, es decir, no las puede mover, le cuesta mover, pero conforme va pasando la mañana, a la media hora, una hora, con el movimiento se van estirando sus manos, es más fácil. Entonces la sintomatología se ve más marcada por la mañana, ¿verdad? Esto no quiere decir que no duela durante el transcurso del día, solo que es menor. La rigidez por las mañanas, matutina, la inflamación de las articulaciones, el dolor de las articulaciones, la limitación de las funciones de las manos es muy importante para distinguirlo de la artrosis, porque la artrosis principalmente va a estar afectando los miembros inferiores, ¿verdad? El paciente típicamente llega diciendo que le duele una rodilla, le duelen las dos rodillas, le duele la cadera, ¿verdad? Y al tomar una radiografía simple, nosotros podemos detectar que, por ejemplo, el espacio de la articulación está disminuido, que ya hay formación de nuevo hueso, que eso se le llaman osteofitos, puede haber deformidad de las piernas en varo o en valgo, o comúnmente, como nosotros decimos, que está cascorbo el paciente. Entonces, esto no va conforme a la artritis reumatoide, pero ojo, podemos tener una artritis reumatoide de larga evolución y que el paciente ya tiene limitaciones de las articulaciones, de la función articular en los miembros inferiores, pero obviamente también se ve afectada las articulaciones pequeñas. Es decir,
A mi consultorio me llega comúnmente pacientes que ya tienen el diagnóstico de artritis reumatoide y por alguna razón han dejado sus controles. Entonces se les ha olvidado que padecían de la enfermedad, ¿verdad? O que estaban en control con este tipo de enfermedad, y llegan consultándome como que si fuera por primera vez con un dolor en las rodillas o un dolor en las caderas. La artritis reumatoide, como lo habíamos mencionado, causa dolor, inflamación y a la larga destrucción del cartílago articular. También daña los ligamentos, los tendones, y por esto puede causar deformidad, limitación de la función, y esto pues obviamente conlleva que el paciente consulte, ¿verdad? Pero siempre al investigar la historia, la evolución de este paciente, uno puede distinguir entre una artritis reumatoide y una artrosis. Muy bien. Doctora Ayala, la artritis reumatoidea también puede ser, mencionó usted que podía ser juvenil. ¿En qué edad se presenta esta? ¿Y está siempre asociada a factores autoinmunes o hay algo más ahí por ahí hereditario o genético? Pues la artritis idiopática juvenil, como recibe el nombre cuando se presenta en nuestros niños y adolescentes, se presenta antes de los 16 años. Podemos ver pacientes tan jóvenes como desde los 2 años, por ejemplo, hasta los 16 años es la edad de corte para nosotros para poder hablar de una artritis idiopática juvenil. Y sí tiene factores pues autoinmunes, sí es de origen autoinmune, tiene factores genéticos asociados y se comporta muy parecido que la artritis reumatoidea de un adulto. Muy bien, por lo tanto es importante que reconozcamos que esta la artritis reumatoidea o idiopática juvenil, como dice la doctora, puede presentarse tan temprano como a los, ¿qué? ¿Dijo cuántos 16 años? Antes de los 16 años, pero puede presentarse desde pero puede presentarse desde niños muy chiquitos. Ahora bien, doctora, ¿cuáles son los exámenes de laboratorio que ustedes envían cuando se sospecha que una artritis, o el diagnóstico es por clínica, o cómo hacen el diagnóstico? Cuéntenos. Bueno, primero que todo, ustedes saben que para nosotros los médicos pues es muy importante los datos clínicos, entonces una buena historia clínica nos ayuda a ir orientando, así como mencionaba el doctor, y quizás es bueno recalcar lo que él ya nos decía. La artritis reumatoide es un dolor de tipo inflamatorio, eso es muy característico y tenemos que aprender a hacer una diferencia porque básicamente hay 2 tipos de dolores cuando hablamos de artrosis y artritis. En la artrosis el dolor es cuando usamos más la articulación, como lo mencionaba el doctor, por ejemplo a nivel de la rodilla. Entre más caminamos, pues esa rodilla empieza a doler más, no podemos subir gradas, nos cuesta hacer ciertos movimientos. Pero en la artritis reumatoide es diferente, el dolor es de tipo inflamatorio, es un dolor con el que el paciente se despierta, siente mucha limitación al iniciar el movimiento, pero como decimos en buen salvadoreño, cuando el cuerpo como calienta y va entrando en movimiento, ese dolor mejora y eso es característico de la artritis reumatoide. Además, son pacientes que nos dicen que tienen un síntoma que es la rigidez matutina, que es lo que mencionaba el doctor. Es una sensación de entumecimiento, de dificultad, por ejemplo, para hacer puños sus manos, para levantar sus hombros, que se presentan sobre todo en la mañana y tiene una duración de más de 30 minutos. Si esos datos son positivos en nuestros pacientes, pues a nosotros ya se nos enciende una alarma de que tenemos que ir a buscar artritis reumatoide. Además del tiempo de evolución, un dolor que dura más de 6 semanas, que se presenta en pequeñas articulaciones, a predominio de manos y que tiene estas características que les he mencionado antes, pues nos obliga a ir a hacer un examen físico, a ir a buscar esas articulaciones inflamadas, dolorosas y a complementar nuestro diagnóstico con algunos exámenes de laboratorio, exámenes especiales que son pruebas inmunológicas y exámenes también que nos midan inflamación para poder confirmar que además del proceso inmunológico tenemos una actividad inflamatoria en el momento. Aquí entra en juego la famosa PCR, de la que tanto se hubo confusión ahora en tiempos de COVID. Entra la proteína C reactiva entre uno de esos exámenes de inflamación que son inespecíficos, exacto, ¿cierto? A ver, cuéntanos de qué otros exámenes echan mano ustedes para apoyarse en el diagnóstico.
Pues como tú lo mencionabas, la PCR se confundió mucho porque hablábamos de PCR para COVID, pero no es la misma PCR que nosotros utilizamos. Claro. La proteína C reactiva y la velocidad de eritrosedimentación son exámenes que nos marcadores inflamatorios indirectos, entonces nos puede decir que hay inflamación en alguna parte del cuerpo. No nos dice dónde, pero sí nos detecta inflamación, es uno de los exámenes que nosotros enviamos. Pero también buscamos un hemograma, por ejemplo, porque la artritis puede cursar con anemia. Hay personas que no relacionan el hecho de estar con dolores articulares a estar presentando anemias crónicas de difícil manejo, y esto puede ir acompañando a la artritis reumatoide. Además de que evaluamos pruebas de función renales, pruebas de función hepáticas, porque si vamos a utilizar medicamentos necesitamos saber cómo están estos exámenes para poder pues estar seguros que podemos dar confiadamente los medicamentos que necesitamos en el paciente. Y las pruebas inmunológicas, como yo les digo, el factor reumatoide, que es el que todos conocemos, creo yo la mayoría, ya lo hemos escuchado, el famoso factor reumatoideo o prueba del látex. Entonces ese es uno de los exámenes inmunológicos para buscar artritis reumatoide, pero también tenemos los anticuerpos anticitrulina o anti-CCP, que también es otro inmunológico que nos ayuda a detectar artritis reumatoide. Doctor, de todos estos exámenes, ¿qué nos sirve a qué les sirve a ustedes en casos de artrosis, por ejemplo? ¿Ninguno de estos o tienen alguna función? En la artrosis realmente no nos funciona mucho. La artrosis es básicamente clínica y pues hacemos un diagnóstico radiológico. Pero sí nos sirve obviamente para distinguir una entidad de la otra, pues obviamente si el cuadro es muy confuso, tiene muchas articulaciones que le están doliendo, hay inflamación, pues ahí sí puede echarnos mano de distinguir pues entre una entidad y la otra. Pero como le explicó la doctora, la artritis reumatoide es un proceso inflamatorio crónico y que tiene sus etapas agudas. Entonces cuando está en agudo, pues obviamente es cuando acude el paciente a consultarnos y pues los exámenes nos van a salir elevados. En cambio en la artrosis es un problema crónico degenerativo que si bien hay inflamación de la articulación no es lo predominante, no es lo principal es el dolor. Y como lo había mencionado anteriormente, es un dolor que se manifiesta al realizar actividad física y si esta se prolonga, pues el dolor aumenta. Pero realmente nosotros no utilizamos exámenes de laboratorio para hacer un diagnóstico de artrosis. Doctora Claudia, en estudios de imágenes, ¿de qué echan mano ustedes con artritis reumatoide? Pues en los estudios de imagen que nos apoyamos nosotros son básicamente, primero, radiografía, que nos da pues importante. Nosotros enviamos radiografía de ambos lados. Por ejemplo, si nosotros enviamos manos, enviamos las dos manos para hacer comparación, o si enviamos rodillas, enviamos las dos rodillas. Y lo que nosotros esperamos encontrar en una artritis reumatoide de detección temprana es que no haya ningún hallazgo radiológico, porque esa es la meta para nosotros, hacer detección temprana donde no hay todavía deformidades que podemos ver en las radiografías, erosiones que son, por explicárselos de una forma un poco más fácil, como la artritis va picando el hueso y va produciendo daño crónico que ya no es reversible y posterior a eso comienzan las limitaciones o las deformidades. Entonces esto lo podemos ver en una radiografía, pero la meta es detectarlo antes de que se presente o antes de que sea evidente. Algo que nos está ayudando mucho en los últimos años es el ultrasonido musculoesquelético. El ultrasonido sí puede detectar de una forma más temprana inflamaciones agudas y nos puede dar datos que la radiografía pues los da hasta un poco más tarde. Entonces, básicamente, cuando nosotros utilizamos en imagen. Radiológicamente, ¿qué es lo que vemos en artrosis? Porque aquí sí, ustedes ya mencionó que de eso es de lo que echan mano, de imágenes. Ok, en la artrosis principalmente, el desgaste del cartílago, vamos a ver una disminución en el espacio articular. Para los pacientes que han tenido la oportunidad de ver una radiografía, van a ver de que el fémur, que es el hueso del muslo, y
la tibia, que es el hueso de la pantorrilla, de la pierna, están como separados. Realmente no están separados. En una radiografía lo que nos sale es la parte ósea, la parte dura del hueso. Por lo tanto, el espacio que hay entre un hueso y el otro está manifestando o nos está proyectando la cantidad de cartílago que tiene esa articulación. Ese es el espacio que nosotros podemos ver entre los dos huesos. Es importantísimo que el paciente se tome la radiografía, sobre todo la radiografía en proyección AP, es decir, antero-posterior, de pie. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a distinguir o a identificar si hay disminución de ese espacio. En la radiografía lo vamos a distinguir como un espacio, pero realmente es un espacio virtual, no existe. Pero si los huesos están muy cerca, que ha disminuido el espacio, eso nos está traduciendo que hay un desgaste de la articulación. Además hay formación de nuevo hueso que se pueden manifestar como pedacitos de hueso alrededor de la articulación de los huesos, y eso se le llama osteofitos. También hay esclerosis, es decir, que el hueso por debajo del cartílago está mucho más marcado, endurecido. Y obviamente pues las cosas como la deformidad de la articulación, el desgaste del hueso, ¿verdad?, que es algo muy obvio. Muy bien, muy bien. Vamos a ir a una pausa, pero antes es jueves y el doctor Rodolfo Castro de Salud Ocupacional en nuestra sección de primeros auxilios nos da las recomendaciones a que todos debemos de tener en cuenta hoy frente al rebrote del COVID-19 en nuestro país. Escuchemos. Hola amigos de Salud TV, ¿cómo están? Les saluda Rodolfo Castro. En esta ocasión quiero aprovechar para hacer un pequeño recordatorio de todas las medidas de bioseguridad que debemos de tener en temas de COVID. Hace un mes aproximadamente estuvimos hablando de que íbamos a tener repuntes. Queríamos equivocarnos, pero lastimosamente no fue así. Y en varios departamentos, como ustedes ya habrán escuchado a nivel de noticias, se están dando picos altos con esta enfermedad, como es el caso de Santa Ana, el municipio de Chalchuapa, entre otros. Algo que quizás me ha llamado mucho la atención es que la gente en estos lugares está acatando las recomendaciones que está dando el Ministerio de Salud, al igual que el gobierno, y algo que debemos de entender es que la salud nuestra no está exclusivamente en manos de ellos, sino en nuestras manos. Por lo tanto, debemos de cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros hijos, principalmente los adultos mayores, porque son ellos los que terminan pagando con su vida una contaminación de este tipo. Mantengamos siempre todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Eso es muy importante, de bioseguridad. Y recordemos que siempre debemos de utilizar, nunca la dejemos, nuestra mascarilla para aislarnos de cualquier cosa a través de la vía aérea. No olvide utilizar siempre sus gafas de protección personal. Y por último, lo más importante, no olvide utilizar lo que son el alcohol líquido, bueno, en este caso, o alcohol gel, para desinfectar cualquier área donde usted pueda tocar alguna superficie o algo. Recuerde descontaminar sus celulares, ¿verdad? Mantener siempre sus áreas de seguridad en la casa. No, este virus no ha venido para irse, sino para quedarse. Es por eso que estamos tratando de hacer la conciencia de lo que debemos de hacer cuando estemos en lugares expuestos. Y recuerde también que es muy importante salvaguardar nuestra integridad. Esperando que este consejo haya sido de beneficio para la población y deseándoles un excelente fin de semana, como siempre, sobre todo con seguridad. Atentamente, Rodolfo Castro. Hasta pronto. Estás viendo Salud TV. Bueno, estamos hablando de artritis reumatoidea. Este día, ese es el tema del día de hoy. En el marco que hace poco estuvimos celebrando el Día Mundial de la Artritis Reumatoidea con la doctora Claudia Ayala, reumatóloga vía Skype, y el doctor Juan Carlos Rodríguez, ortopeda, acá conmigo en el set. Bueno, doctor, en cuanto a otros tipos de artritis que tenemos que obligatoriamente descartar a nivel de ortopedia, ¿qué otros cuadros tenemos? Bueno, es muy común que la mayoría de la población tiene
en su mente presente, muy presente, lo que es el ácido úrico. Y pues una de las principales causas que llegan acreditándole es que tienen el ácido úrico alto. Hay que ser muy enfáticos de que no todos los dolores articulares va a ser provocado por una alza del ácido úrico. El ácido úrico pues es una sustancia que se acumula en el cuerpo cuando tenemos un mal metabolismo de y esto nos puede provocar inflamación en las articulaciones. Puede llegar a ser tan severo que puede haber depósitos de cristales de ácido úrico en las articulaciones que provoca la inflamación de estas y con esto también la destrucción del cartílago. Hay casos muy graves, ¿cierto? Pero en la gran mayoría de los casos que presentan inflamación de las articulaciones o dolor articular, mejor dicho, en general un dolor articular, la gran mayoría no son provocados por el ácido úrico. La forma bastante sencilla de poderlo descartar es haciendo una evaluación clínica, el historial clínico, más hacerle unos exámenes de laboratorio y podemos descartar que esto sea un problema de ácido úrico. Obviamente, si no es esto, hay que averiguar la causa posible de la patología en casos ya muy bien específicos. Otra cosa que se puede confundir es cuando hay inflamación ya de causa infecciosa, por ejemplo la artritis séptica. Esto es bastante común en niños y también común en personas que tienen o que padecen la diabetes, porque tienen una facilidad para adquirir una infección. Sin embargo, una artritis séptica se enfoca en una articulación. Normalmente puede ser la cadera, la rodilla y el tobillo. Puede también manifestarse en las articulaciones como la del hombro. Sin embargo, es muy delimitado, es decir, solamente es una articulación. Exacto, unilateral. O sea, mientras que la artritis reumatoidea, doctora, es ambas manos, ambas rodillas, ¿sí? ¿Siempre simétrica? Es simétrica, es poliarticular, o sea, tiene afectación de más de 5 articulaciones y afecta, como el doctor lo mencionaba al principio, pequeñas articulaciones, también puede afectar grandes articulaciones, pero la característica es que a predominio sea afectación de pequeñas articulaciones y que sea poliarticular y simétrica, como lo mencionaba. Dentro de las otras enfermedades autoinmunes, doctora, ¿qué otras enfermedades hay que descartar cuando estamos pensando en artritis reumatoidea? Pues cuando tenemos un paciente con inflamación y dolor de las articulaciones, tenemos que empezar a preguntar otros síntomas que pueden ser, por ejemplo, sistémicos, como el deterioro general, la pérdida de peso, caída del cabello, alteraciones ya en sangre o en el general de orina, que por ejemplo pueden estar presentes en pacientes que tienen lupus, pueden presentar pues también dolor e inflamación de las articulaciones. También dentro de la historia es muy importante preguntar sus antecedentes personales y familiares, porque también podemos ver artritis asociadas a psoriasis, por ejemplo, que es una afectación de la piel y que muchas veces se nos puede pasar de alto. Nadie asocia el tener un problema en piel y empezar con dolores articulares, y sí existe la artritis pues, psoriásica. También hay una artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, no una colitis normal que todos podemos tener, sino colitis autoinmunes pueden acompañarse también de dolores y de inflamación en las articulaciones. Entonces, por eso es bien importante hacer pues hincapié en los antecedentes personales, pero también familiares, porque, por ejemplo, en psoriasis basta con que alguien de su familia tenga la enfermedad y él puede tener la manifestación articular. No necesita ser la persona que tiene la lesión de la piel tener la afectación articular, sino que, por ejemplo, si papá, mamá, hermano tiene psoriasis, él puede tener una artritis por psoriasis, por ejemplo. Muy interesante, doctora. Una pregunta que puede ser la pregunta que mucha gente tiene en casa. ¿Siempre que tengo artritis reumatoidea, eventualmente se me van a terminar deformando las articulaciones? No. Eso es algo que realmente es bien importante dejarles claro ahora, y es un buen mensaje con respecto a este día. Yo siempre les menciono a los pacientes que antes era conocida esta artritis como la artritis deformativa. Entonces decían, ¿cuál tipo de artritis tienes? La deformativa. Entonces ya la gente sabía que se trataba de artritis reumatoide. Pero la buena noticia es que no, que hoy en día existen medicamentos que pueden detener el progreso de esta enfermedad y así poder llevar una vida totalmente normal. Ahora la meta es encontrar, como les decía, pacientes en un momento temprano de la enfermedad, donde no hay daño todavía
para poder evitar que estos pacientes nunca se deformen y puedan llevar una vida pues sin dolor. Esa es la meta de un reumatólogo, pues que sus pacientes no se deformen y que lleven una vida lo más normal posible. Bueno, ahí lo tienen, señores, esa es la buena noticia de este día, el hecho de que si usted le han diagnosticado o cree o tiene miedo que su artritis sea artritis reumatoide porque cree que se va a deformar, pues ahí tiene la meta del reumatólogo, que usted no lo haga, siempre y cuando siga las indicaciones y el diagnóstico temprano, claro está. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Buen provecho y gracias por continuar con nosotros y por permitirnos llegar ahí a su hogar mientras está consumiendo sus alimentos. Hoy estamos hablando de artritis reumatoidea. A ver, doctor Rodríguez, si el reumatólogo ya logró su cometido a tal punto que el paciente está hasta sin dolor, está estable y como usted bien dijo al principio hasta se le olvida que tenía artritis reumatoidea y de pronto llega con un nuevo dolor, ¿cuál es el tratamiento con el que ustedes comienzan o en qué momento entra ortopedia a dar otro tratamiento, dijéramos un tratamiento quirúrgico? Ok, ojo con lo que acabamos de escuchar. Bueno, realmente la artritis reumatoide no es una enfermedad curable, es una enfermedad crónica, degenerativa también, va a degenerar las articulaciones, tiene sus etapas agudas, es decir, que anda con mucho dolor, con mucha inflamación, pero eso no quiere decir que la enfermedad ha desaparecido. Y es muy importante hacerle hincapié a la población, a los pacientes que sufren de artritis, que ya tienen el diagnóstico y saben que padecen la enfermedad, de no abandonar el tratamiento. Porque como dijo la doctora, el objetivo es detectar la enfermedad al inicio, cuando empieza la enfermedad. ¿Por qué? Porque el objetivo al final es evitar las secuelas o los daños permanentes, irreversibles, con los que ya no podemos hacer mayor cosa. Entre estos, las deformidades. La doctora hizo mucho hincapié. El objetivo de un reumatólogo es detectar la enfermedad temprana, a tiempo, para evitar cualquier daño permanente. El objetivo también del ortopeda debe ser el mismo. Una vez detecta o descartamos que la enfermedad no tiene que ver exactamente con artrosis o algo en el que yo pueda ayudar al paciente, tengo que referirlo con un reumatólogo. El ideal, la persona idónea para tratar la artritis reumatoide es el reumatólogo. Por lo tanto, ¿verdad?, el primer paso que debemos hacer es hacer un diagnóstico temprano, ya sea que le llegue al reumatólogo o al ortopeda, y referirlo con la persona más idónea para el tratamiento, en este caso el reumatólogo. Si por azares de la vida el paciente de una u otra manera llega a una etapa muy avanzada, pues ahí podemos tener una participación los ortopedas, ¿verdad?, principalmente cuando el paciente ya tiene una enfermedad de años, ha causado alguna deformidad, alguna limitación de las articulaciones porque ya hay destrucción del cartílago, los ligamentos están muy dañados, hay rigidez de la articulación. En esos casos nosotros podemos ayudar. Entonces ahí entraría la parte quirúrgica. Tengo pacientes que sus articulaciones, por ejemplo, la cadera y la rodilla, los limitan exageradamente para hacer actividades de la vida diaria. Y digo actividades de la vida diaria como levantarse a ir al baño, salir de su habitación, sentarse, pararse, caminar, algo que nosotros lo damos por sentado que es normal y obviamente así es. Pero estos pacientes tienen una limitación exagerada. Entonces, nosotros podemos ayudarle en ese caso, ¿verdad? Podemos hacer algunas cosas, obviamente significa cirugía. Tenemos los reemplazos articulares de cadera, de rodilla. Lastimosamente aquí en el país no tenemos reemplazos de tobillo, pero sí las caderas y las rodillas podemos ayudarle a la función. El objetivo, pues, primero es quitar dolor, ¿verdad?, de la articulación que se interviene, y el segundo es mejorar la función. Y con esto ayudarle al paciente que sea más independiente. Pero el tratamiento médico con el reumatólogo no se debe de dejar, siempre debe continuar. Nosotros como ortopedas
somos el complemento en el tratamiento. Igual, muchas veces abandonamos como médicos, no tomamos en cuenta que la fisioterapia, la rehabilitación del paciente es importante. No solo significa darle medicamentos, no solo significa operar al paciente. La rehabilitación es muy importante en los pacientes con artritis, porque la inflamación, el dolor, hace que el paciente mueva menos la articulación, lo quiere mover menos. Por lo tanto, esto se va haciendo más rígido y con el tiempo va perdiendo función. Y es lo que queremos evitar, que el paciente pierda la función para que siempre continúe siendo independiente. Entonces, por lo tanto, el ejercicio es importante, pero esto siempre acompañado de un buen tratamiento, obviamente por el reumatólogo. Muy bien, bueno, entonces ojo con esto, es importantísimo lo que el doctor nos acaba de decir, una enfermedad crónica degenerativa que no se cura, por lo tanto no es negociable suspender en ningún momento el tratamiento, es de continuarlo, porque de lo contrario, pues van a haber periodos agudos más frecuentes sería, porque esta es una enfermedad que fluctúa entre estados de estabilidad, dijéramos, normalidad. Correcto. Y por supuesto momentos en los que hay mucho dolor e inflamación. Pero si ustedes suspenden el tratamiento, pues lógicamente van a ser mucho más esos ataques agudos de dolor. Bueno, vamos a ir a una pausa y al regresar la doctora Ayala nos comenta los tratamientos, algunos de los medicamentos que se usan y cuidado con los medicamentos, ¿verdad? Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda Luis Humberto Bermúdez Vega, soy médico geriatra y en esta ocasión les voy a platicar sobre la artritis reumatoide y su impacto en la calidad de vida de las personas mayores. Siempre debemos de tener en cuenta que las personas mayores van a ser aquellas de 60 años o más. Ahora, la artritis reumatoide va a disminuir su incidencia después de los 65 años. Sin embargo, como es una enfermedad crónica, muchos pacientes llegan a ser adultos mayores con este diagnóstico. Ahora, esto nos va a aumentar la cantidad de pacientes que nosotros vemos en el área de geriatría. Ahora, el diagnóstico puede representar un reto y es porque muchas veces el dolor va a ser la manifestación de muchos trastornos, entre ellos trastornos psicológicos. Sin embargo, muchas veces se considera que la artritis reumatoide va a tener una afectación leve porque puede afectar pocas articulaciones. Y el factor reumatoideo puede estar ausente aún en el 50% de los casos en el momento que nosotros queramos hacer un diagnóstico. Ahora, la artritis reumatoide en el anciano va a causar un significado rápido y desproporcionado deterioro funcional. Es muy importante que nosotros, como familiares o como conocedores en el adulto mayor, dejemos claro el impacto funcional que va a tener esto. Este impacto genera una disminución de la calidad de vida. Observemos si existe en nuestros mayores en la casa rigidez matutina. Es uno de los criterios diagnósticos de la artritis reumatoide que como familiares podemos identificar en nuestras casas. El que le cueste levantarse, el que se tarde más tiempo para levantarse, el que se sienta más duro en el momento de moverse. Todo esto durante la mañana es lo que se conoce como rigidez matutina. Ahora, la artritis reumatoide nos produce cambios anatómicos. La artritis reumatoide nos produce el dolor. Ese dolor es sinónimo de calidad de vida y por tanto, como lo describe por ejemplo la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, toda persona que tenga esta experiencia sensorial o emocional desagradable se puede considerar que sí existe. Si nosotros aliviamos el dolor de nuestros adultos mayores, les vamos a dar calidad de vida. Acordémonos que existen actividades básicas de la vida diaria, como el hecho de deambular, el hecho de movilizarse, y estas actividades generan un impacto directo sobre la calidad de vida del adulto mayor. Mucho gusto de haberles platicado un poco de la artritis reumatoide. Siempre en mi servicio se despide de ustedes el doctor Luis Humberto Bermúdez Vega, médico geriatra. Estás viendo Salud TV.
Bueno, gracias por continuar con nosotros. Quedamos que en este bloque vamos a pedirle que la doctora Ayala nos eche una mano contándonos un poquito los diferentes medicamentos que se pueden utilizar. Obviamente no vamos a entrar en detalle de tratamientos porque no es la idea que usted que esté en casa escuche esto, porque no puedo quitarles la maña todavía y mucha gente va y se va a querer medicar. Pero doctora, cuéntanos un poquito de algunos de los medicamentos que se pueden utilizar, lógicamente solos o combinados, pero más que todo los cuidados que debe tener el paciente al estarlos tomando. Bueno, es muy importante pues hacer una diferencia en el paciente que estamos diagnosticando y también en qué momento de actividad está el paciente, porque así como el doctor mencionaba, hay momentos en la artritis en el que no tiene manifestaciones de dolor e inflamación y eso se llama remisión, pero también podemos tener momentos de actividad leve, moderada o severa, y dependiendo de ese momento en el que encontremos pues la artritis, también va a depender la cantidad de medicamento o cuáles medicamentos utilicemos. Siempre pues se echa mano de los analgésicos antiinflamatorios, porque como sabemos, pues el síntoma más característico que molesta inmediatamente a la persona pues es el dolor. Entonces sí utilizamos medicamentos analgésicos antiinflamatorios que pueden ser combinados en algún momento dependiendo de la actividad con algunas dosis de esteroide. Esteroide, pues nosotros tratamos de que sean dosis bajas de esteroide para poder controlar la enfermedad sin causar los efectos adversos que nos pueden causar los esteroides usados a largo plazo o en dosis muy altas. Pero la verdad que lo que necesitamos en la artritis son los fármacos modificadores de la enfermedad. Esto en sus siglas en español se abrevia FARMES o en inglés DMARD, y son aquellos que pueden evitar la deformidad, ir a la raíz del sistema inmunológico para evitar que la artritis esté causando pues estas deformidades y esas limitaciones. Entonces, estos son los medicamentos que nosotros utilizamos, los fármacos modificadores de la enfermedad, que son los que nos van a detener el progreso realmente y nos podemos ayudar en algún momento. Inmunomoduladores, ¿cierto? Eso viene siendo como sí, son los inmunomoduladores, exacto. Entonces son los modificadores de la enfermedad y estos pueden ser combinados dependiendo de la actividad que tenga el paciente con algunas dosis de esteroide o de analgésicos antiinflamatorios, pero deben de ser bien utilizados a dosis adecuadas y por periodos pues idealmente cortos. Interacción de estos medicamentos con otros de la polifarmacia que ocupa muchas veces el adulto mayor o a veces adultos no tan mayores. Sí, pues tenemos que tener en cuenta todo esto, por eso es que también mencionábamos cuando hablábamos de los exámenes de laboratorio que nosotros hacemos, el saber cómo está nuestro paciente a nivel renal o a nivel hepático también, porque todos estos medicamentos tienen un metabolismo renal, otros más metabolismo hepático, entonces por eso es importante no automedicarse, sino más bien tener el tratamiento oportuno y adecuado y tener la vigilancia por parte del médico para que esto no nos vaya a causar ningún efecto adverso. Excelente. Bueno, doctora, su mensaje final y le agradezco de antemano por haber estado con nosotros este día. Bueno, pues les invito a que consulten tempranamente a su médico, idealmente pues que busquen la ayuda del reumatólogo para que podamos detener esta artritis reumatoide y podamos llevar una vida lo más normal posible y sin dolor. Bueno, doctora, me despido de usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Muchas gracias. A ver, Juan Carlos, entonces el papel del ortopeda, ya dijimos, es ayudar a que el paciente se mantenga también sin dolor y que no llegue a deformarse y eventualmente cirugía si fuese necesario, ¿verdad? Correcto. Pues obviamente el objetivo es evitar llegar hacia una cirugía, ¿verdad? Los pacientes bien controlados, que llegan a su control, etcétera. El objetivo es ese, de mantener, como toda enfermedad crónica, el objetivo es detener el avance de la enfermedad, disminuir las complicaciones o evitar las complicaciones a futuro, tal cual es como la hipertensión arterial, igual que la diabetes. Lo que tratamos de evitar son las complicaciones graves que pueden poner en riesgo, en el caso de la artritis reumatoide, la función, incluso la vida del paciente. Entonces, eso es lo que tratamos de evitar. Sin embargo, es una invitación para los colegas reumatólogos, igual que los compañeros ortopedas,
que hay que trabajar en conjunto con el reumatólogo. Pues el objetivo al final es darle una mejor calidad de vida al paciente que tiene una artritis reumatoide y ayudar en lo que se puede, aunque con esto signifique de que el tratamiento vaya a ser más médico que quirúrgico, porque realmente así debe de ser. Excelente. Lo que tenemos que es ayudarle al paciente. Excelente, Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctora. Ha sido de verdad un placer. Gracias a ustedes por estar en sintonía. El día de mañana venimos con otro tema. Los dejamos con Osvaldo Ruiz y esa edición de Mediodía TN 21. Que Dios los bendiga, disfrute su jueves. Para limitar el impacto de la artritis reumatoide, le damos las siguientes recomendaciones. Pierda el exceso de peso. Mientras más pese, más tensión pondrá en sus articulaciones, especialmente las rodillas, caderas, espalda y pies. Manténgase activo. El ejercicio regular protege las articulaciones al fortalecer los músculos que las rodean. Una dosis de actividad física de tan solo 30 minutos al día puede disminuir el dolor, aumentar el alcance del movimiento y reducir la fatiga. No ignore el dolor de las articulaciones. Los estudios muestran que el daño en estas ocurre en etapas tempranas de artritis, frecuentemente en los primeros 2 años. Recuerde que ante los primeros síntomas de esta enfermedad debe acudir a un médico especialista.